Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 4 de febrero del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días, como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme, pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: Todos te andan buscando. Él les dijo: Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 4 de febrero del 2024. Este domingo Dios nos habla de la diferencia entre trabajo y misión. Un trabajo es un lugar donde realizo alguna actividad para ganar dinero, donde tengo un horario, donde hago las cosas porque debo. En cambio, una misión es la que se hace por amor y con amor, no va buscando una recompensa económica, sino una proyección, trascendencia, una realización personal. En la primera lectura, Job nos habla de cuando una persona vive para trabajar, hace las cosas, no porque le gusten, sino porque tengo, llevando a la persona a sentirse jornalero y soldado. En la segunda lectura, el sentido de la vida cambia cuando lo que realizo es una misión y no un trabajo. Cuando hago las cosas por amor y con amor. ¿Cuánto te pagan por ser papá o mamá de tus hijos? ¿Cuáles son tus horarios? Curiosamente te vas a dar cuenta que lo que más te ha dado satisfacción en tu vida, es lo que has realizado por amor y con amor, como la misión de Pablo en la evangelización que la realiza con y por amor a Dios. En Evangelio se nos presenta a Jesús cumpliendo su misión desde el amanecer hasta el anochecer y como cura a la suegra de Pedro que estaba enferma, y como en cuanto Jesús la sana, no duda en ponerse a cumplir por amor y con amor, la misión que Dios le había confiado. La buena nueva del Evangelio, es que el hombre que acepta la salvación de Cristo, ya no tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, sino que basta que entienda y cumpla su misión en el mundo con amor y por amor a Dios buscando el reino, y todo lo demás le vendrá por añadidura. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro de Job. Job habla de su vida en términos dramáticos y pesimistas. Considera su vida como la de un soldado, como una esclavitud, como un trabajo que se le ha impuesto, lo ve como una carga, por eso, el futuro se le presenta incierto y amenazador. Job ha perdido su fe.
La vida empieza a hacerse una carga insufrible para el hombre, cuando el hombre deja de hacer las cosas por amor y con amor y empieza a hacerlas por obligación, tengo. Un ejemplo claro lo tenemos en la mamá que por amor a sus hijos hace los quehaceres de casa, pero se la pasa todos los días renegando, quejándose, lamentándose, por el trabajo que le tocó hacer. Esta mamá hizo las cosas por amor a sus hijos, pero sin amor. Recuerdo que una vez que yo me estaba quejando y renegando del trabajo que me había tocado realizar en casa, mi abuelita me dijo: ¿quieres saber el secreto para nunca más tener que trabajar, ni sufrir? Claro que sí. Le contesté a mi abuelita: dime cuál es. Enseguida mi abuelita me preguntó: a ver, hija, ¿qué haces en tus días de descanso? Yo empecé a relatarle todo lo que hacía. Al terminar mi abuelita me dijo: veo que haces trabajos que te gustan, hija, ¿por qué no empiezas a gustar de todo lo que haces? Y así descansas 7 días a la semana. Empieza a gustar de lo que haces, haciendo todo lo que haces por amor y con amor a Dios, empieza a vivir tu vida como una misión y no como un trabajo y verás que la vida jamás se te volverá a hacer una carga insufrible. Este sufrimiento llevó a Job a hacer un alto en su vida, para descubrir que su vida no tenía sentido. Que su vida en la tierra era la de un jornalero, la de un esclavo, donde la noche era larga y pensaba cuándo será de día. Y cuando era de día pensaba cuándo será de noche. Donde los días corrían a prisa y se consumían sin esperanza, donde la vida era un soplo, donde se ha caído en una rutina, en una monotonía sin sentido. Trabajar, comer, dormir. Donde no se vive, se sobrevive. Muchos seres humanos, que no tienen a Dios en su vida, llegan a pensar igual que Job. Y por eso se atiborran de trabajo, de alcohol, de droga, de placeres, para no pensar, para no cuestionarse el para qué y el por qué de su existencia. Tienen dentro de su ser un vacío existencial tremendo, que nada ni nadie podrá llenar jamás, hasta que no tengan un encuentro personal con Cristo. Imagínate, que acabes de naufragar en medio del mar y de pronto sacas la cabeza, volteas para los 4 puntos cardinales y no ves más que agua. Entonces te pones a nadar desesperadamente, para poder sobrevivir. Te vuelvas a parar, volteas para los 4 puntos cardinales, y no ves más que agua. Sigues nadando para sobrevivir y no ahogarte. Te vuelves a parar, voltear para todos lados y no ves más que agua, sigues nadando. Este proceso continúa por un buen tiempo. ¿Qué crees que va a pasar? Van a venir las 4D que te llevan al fracaso. Te vas a desesperar, te vas a desalentar, te vas a desanimar, te vas a deprimir y te vas a hundir. Pero si en medio de ese proceso, ves una isla o hermosa visión. Ahora sí cada brazada tiene un sentido y un fin, ahora sí tiene un porqué y un para qué. Ahora sí ya sabes si estás cerca o lejos, bien o mal. Mucha gente me pregunta ¿cómo me ves? ¿Bien o mal? A lo que yo les respondo respecto a qué. Otras personas me preguntan ¿estoy cerca o lejos? A lo que yo les respondo, depende a dónde vas. Cuando encuentras tu isla en tu vida, vienen las 4D que te llevan al éxito, a la salvación y a la autorrealización. Dirección, decisión, determinación y disciplina. El que no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Y no existe nada más desgastante en la vida, que pasarme la vida solo sobreviviendo, trabajando, comiendo, durmiendo, sin saber a dónde voy. Sin llegar a ningún lado, como dice el dicho. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Una vez llegó a mi consultorio una pareja que tenía 30 años de casados, y le pregunté. Dígame don Francisco, ¿a dónde va como pareja, como matrimonio? Y voltea a don Francisco y le pregunta a su esposa. ¿A dónde vamos vieja? A lo que la esposa le contestó. ¿Qué? ¿Teníamos que ir a algún lado viejo? Usted cuando sale de su casa con una dirección específica, se puede cruzar con muchas calles que no van en la dirección elegida, ¿le causan tentación esas calles? Claro que no. ¿Le cuesta trabajo renunciar a esas calles? Claro que no. ¿Por qué? Porque sabía a dónde va, porque tiene una dirección. Pero imagínese, ¿qué pasa, si usted sale de su casa, sin ninguna dirección? Cualquier calle se le hace buena para dar vuelta, y se puede pasar todo el día, dando vueltas de una calle a otra, sin llegar a ningún lado, y llega a su casa desgastado, enfadado y malhumorado. Lo mismo le pasa a una persona que vive sin una dirección clara en su vida. Recuerda que el que no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Es momento de hacer un alto en nuestras vidas, y levantar nuestra mirada a Dios. En el reino de Dios, tienes un lugar, un propósito, una misión, un rol y una función que cumplir.
Esto es lo que da a tu vida un gran valor y significado. Él te tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo. Solo en Dios vamos a encontrar la razón para existir, el sentido de nuestra vida, nuestra misión. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Eclesiastés capítulo 6, versículos 6 al 7. Ese hombre pudo haber vivido 2000 años, pero ¿de qué le serviría si no conoció la felicidad? Bien se puede decir que todo va al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es por su boca, pero esto no basta para llenar su alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucho tiempo se creyó que el hecho de vivir muchos años, era símbolo de felicidad y plenitud. La realidad, es que es mejor vivir tiempo de calidad y no de cantidad, o sea, es mejor vivir pocos años teniendo un sentido de vida, feliz y en paz, cumpliendo la misión que Dios me ha encomendado, que muchos. Sin rumbo, sin meta y sin beneficio. A mí no me importa la cantidad de vida que viva, lo que me importa es la calidad de vida con la que viva. Si el hombre sigue trabajando únicamente para llenar su boca, y sigue dejando vacía su alma y su corazón, nunca va a ser feliz. Nunca va a encontrar el sentido de su vida, nunca va a encontrar su plenitud, su realización y su salvación, ya que nada se va a diferenciar de los animales. Mucho tiempo no entendí por qué Aristóteles integró a los seres humanos dentro del reino animal. Y es que el hombre sin Dios se comporta como animal, trabaja, come y duerme, se deja llevar por sus instintos, no tiene dominio de sí mismo, como dice el dicho: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? En cambio, el hombre con Dios es capaz de superar esa fase y elevarse a la dignidad de hijo de Dios, y entender que lo más importante no es trabajar para el cuerpo, sino trabajar con el cuerpo, para darle plenitud al alma. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 11 y 17. Luego reflexioné en todas las obras que había costado su realización. Pues bien, no se retiene nada, se corre tras el viento. No hay nada que ganar bajo el sol. Y encontré la vida detestable. Para mí todo lo que se hace bajo el sol es un mal negocio. Todo se nos escapa, se corre tras el viento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre no acaba de entender que gastarse en el tener es desgastarse a lo tonto, en balde. En esta vida, todo por servir se acaba. Y nada es permanente, el tiempo acaba con todo lo que existe en el mundo. Trabajar para el mundo, es la más grande insensatez, al final la persona se queda con un mal sabor de boca y llega a pensar que la vida es detestable, que la vida es un mal negocio. En cambio, el que invierte su vida en santificarse, el que invierte su vida en el ser, tratando de ser cada día mejor en cada área de su vida, mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor hermana, mejor hijo de Dios, ese sí ha entendido bien cuál es su misión en la vida. Esa persona encuentra la vida maravillosa, y encuentra en el vivir, la oportunidad para santificarse, para ser un instrumento de cambio en su mundo, integrándose al cuerpo de Cristo, comprometiéndose con la salvación de las almas y la extensión del reino. Y entonces la vida cobra sentido, y entonces todo lo que se hace bajo el sol, en nombre de Dios, se convierte en lo más maravilloso que existe. Ya no se corre tras el viento, sino tras la salvación, tras la eternidad, tras la felicidad, tras el amor que es Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos, y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No amen al mundo, porque el mundo siempre defrauda, siempre paga mal. Dios nos ofrece el 100 por 1, en cambio el mundo, no nos da a cambio de nuestro esfuerzo, entrega y trabajo, ni el 1%. La persona que ama al mundo se la pasa toda la vida sufriendo decepción, tras decepción. Desilusión, tras desilusión, matando poco a poco su fe, su esperanza, su amor, hasta terminar siendo un muerto en vida. Convirtiéndose en ese tipo de persona de la que se dice, se murió a los 23 años y la enterraron a los 80 años. ¿Por qué? Porque a los 23 años dejó de creer, de luchar, de amar, consumiendo su vida sin esperanza.
Pasa el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice la palabra de Dios. Por si amas a Dios, y todas las cosas las haces por amor a Dios, y con amor a Dios, nunca te vas a sentir defraudado, nunca te vas a dar por vencido, ni te vas a cansar de amar, de hacer el bien, de luchar, de creer, de esperar. Siempre vas a estar lleno de alegría, de gozo, con un sentido bien claro, de quién eres y hacia a dónde vas. Busca en todo lo que hagas, darle gloria a Dios, hacer su voluntad y solo así serás feliz en esta vida y en la otra. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, nos dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros todos los que hemos sido bautizados, compartimos la misión de Cristo, y tenemos que pasar por el mundo a imitación de Cristo, haciendo el bien, ¿cómo? Como lo hizo Cristo, haciendo la voluntad del Padre y predicando el Evangelio. Debemos entender que la fe nace y se fortalece con la predicación y con la escucha de la palabra de Dios. Y mucha gente en la actualidad no tiene fe, o pierde la fe, porque no hay quien le predique la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de predicar el Evangelio? De todo católico bautizado. Todos los católicos, tenemos la obligación de estudiar, conocer, escuchar la palabra de Dios, para hacer la vida y llevarla a los demás. ¿Qué hubiera pasado si los 12 apóstoles, después de recibir la revelación de la palabra de Dios, se hubieran quedado con esa riqueza maravillosa, sin pasarla a los demás? Habrían hecho que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección fueran inútiles y que la salvación de Cristo no llegara a quienes debería de llegar. ¿Te imaginas qué grave pecado de omisión se hubiera cometido? Gracias a que los apóstoles entendieron que la palabra de Dios era el mayor tesoro que Dios les había confiado para que lo compartieran, para llevarlo a los demás, y gracias a que entendieron lo importante que era su misión, entregaron su vida por predicar el Evangelio, logrando así que la salvación llegara a nosotros. En esta segunda lectura, vemos cómo Pablo entendió por qué y para qué vivía, cosas que muchos católicos todavía no tenemos claro. Todo católico es un foco, que está conectado a la luz eléctrica que es Cristo Jesús nuestro Señor, y que su misión es ser luz para los demás. Todo foco que no sirve para alumbrar hay que tirarlo. Pablo nos dice claramente que la predicación para el católico, no es una opción, o sea no es si quiere. Sino que es una obligación. Es su misión, es que debe. Imagínate, ¿qué pasaría si el sol brillara y alumbrara solo cuando quisiera y cuando no quisiera y tuviera flojera no lo hiciera? Todas las desgracias que provocaría. Las consecuencias tan graves que tendría que pagar el planeta Tierra y todos los que lo habitamos, si dejara el sol de cumplir su misión. No habría pretexto alguno que justificara al sol dejar de cumplir su misión. De igual manera, el católico está hecho para predicar, está hecho como el sol para alumbrar y no existe ningún pretexto válido para que deje de hacerlo. De ahí se desprende, de que si el católico actual no cumple con su misión de profeta, ¿cuánta gente se está perdiendo? Por eso la orden de Cristo de ir y predicar a todas las naciones se ha convertido en la gran comisión y no cumplir con este mandato, se convierte en la gran omisión. Y Pablo nos dice en esta carta, que no solo debemos predicarles a los que nos caen bien, a los que nos escuchan, o con quien nos sentimos cómodos. Pablo nos dice que él se hizo todo con todos a fin de ganarlos a todos. En 2 de Timoteo 4:2 nos dice el Señor predica a tiempo y a destiempo y... Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 15. El amor de Cristo nos surge, y afirmamos que, si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero católico, debe ser un enamorado permanente de Dios. Y para esto tiene que aprender a conocerlo, para poder amarlo. Nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo conocer a Dios? A través de su palabra. Nadie puede conocer a Dios y no amarlo, y ese amor, es el que debe movernos a no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó por nosotros. Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. Este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a casa.
El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes. Y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió, al concertista, que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo, y decidió hacer algo. Le solicitó el violín. Y el mendigo musical se lo prestó con cierta desconfianza. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces, vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones. Mientras el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría. El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos: ese es mi violín. Ese es mi violín. Lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto. Dios nos da a todos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como queramos. Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho, como una formidable responsabilidad. Algunos, por pereza, ni siquiera afinan ese violín. ¿Cuántos católicos jamás han leído en su vida la Biblia? No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden con un sombrero llenarse de dinero, y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Eso sucede cuando se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. ¿Cuántos católicos pretenden con solo llevar el nombre de católicos alcanzar la salvación, sin hacer nada por alcanzarla? Ese es el católico que hace su trabajo de la forma de ahí se va, que piensa en términos de me vale, y que cree que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución, cubriendo sus necesidades, que cree que Dios tiene la obligación de salvarlo de ver por él, cuando él no hace nada por él mismo y ni por su salvación. Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no siente ninguna obligación de ganárselos y se olvida de sus responsabilidades. Es el católico que siente que Dios debe concederle todo y él no dar nada a cambio. La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. Tú y yo, y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o temprano, que los mejores lugares, sobre todo en el cielo, son para aquellos que no solamente afinaron bien ese violín, sino que aprendieron con el tiempo a tocarlo con maestría. Por eso debemos conocer más las Sagradas Escrituras, para aprender a amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, para poder entender cuál es nuestra verdadera misión en este mundo: evangelizar, llevar el amor y la luz de Dios a todos los que nos rodean. Tú puedes hacer algo grande de tu vida si te decides a cumplir la misión que Dios te ha dado, o hacer de ella una porquería negándote a hacerlo. Esa es tu decisión personal. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 11, versículos 7 al 8. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es eso de rebajarse? Bueno, significa bajarse, ponerse en las chanclas del otro. Vamos a poner un ejemplo. La típica mamá de 30 años, que está regañando a su hijo de 7 años y le dice: hijo, deberías de entender lo que yo te digo. Preguntémonos qué es más fácil. ¿Que la mamá se baje a 7 años a entender a su hijo, o que su hijo se suba a 30 años a entender a su mamá? La responsabilidad de rebajarse, o de bajarse, es de aquel que está más arriba en cualquier sentido. Un día vino a verme un señor de 50 años, muy enojado porque su hijo de 16, era un desorganizado, irresponsable y flojo y no entendía, por qué su hijo no se parecía a él, que era tan organizado, responsable y trabajador. A lo que yo le comenté:
Mire, yo no sé cómo sería usted a los 16 años, pero yo le aseguro que su hijo a los 50 años, probablemente va a ser igual de responsable, trabajador y organizado que usted. ¿Qué es más fácil? ¿Que el hombre se baje a 16 años a entender a su hijo, o que su hijo se suba a 50 años a entenderlo a él? Yo estoy segura, que nadie se ha rebajado tanto como Jesús, que, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Por eso los católicos debemos imitar a Cristo, y hacernos pobre con los pobres, débil con los débiles, marginado con los marginados, aunque también a imitación de Cristo en ocasiones, nos crucifiquen. Por eso, vamos a hacer la parte que nos toca solo, y por exclusivo y auténtico amor a Dios, que nos amó a nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando éramos gente sin gracia, débiles y enfermos. Sabiendo que tarde o temprano, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra que se siembra hará su obra. Pablo no solo se rebajó, sino se negó a su derecho de vivir del Evangelio, y decidió predicar gratuitamente, para que el dinero no fuera obstáculo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre sin Dios no puede salvarse. Pero ¿cómo conocerán a Dios para invocarlo, si los que son enviados por Dios, todos los católicos bautizados, a llevar el mensaje a esas personas, se han quedado con los brazos cruzados de manera irresponsable y egoísta? Sin acordarse que gracias a que otros dejaron su comodidad por amor a Dios, para entregarles el mensaje de salvación, este mensaje llegó a ellos. Y que ellos recibieron la palabra de Dios, el mensaje de salvación, no para guardarlo como reserva personal, sino para llevarlo a más y más gente que tanto lo necesita, y que sin ese mensaje, muchas personas jamás van a poder encontrar el camino de la salvación, la solución a sus problemas, el remedio a sus necesidades, el amor y la misericordia de Dios y la vida eterna. ¡Qué indolencia! Y qué pecado más grande, de ese católico que sin importarle a los demás, se quedó con el Evangelio guardado. Recuerda, el agua que no corre, se pudre y se estanca. Y el Evangelio es el agua viva a través de la cual el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos católicos por no transmitir el Evangelio recibido, se han estancado y están pudriéndose, y en vez de ser aguas limpias que lleven a Dios, son charcos sucios, que contaminan y enferman a los demás? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio, se nos muestra un día en la vida de Jesús. Un día, donde Jesús, no perdió el tiempo, sino que lo empleó en hacer el bien, primero sanando a la suegra de Pedro, quien, al verse sana, ni tarda ni perezosa, se puso a servir, a cumplir su misión, con amor y por amor. Después nos relata el Evangelio, que Jesús se fue a curar los enfermos y a liberar a los endemoniados, más tarde se puso a predicar, luego en la madrugada se levantó y se puso a orar. Para San Marcos, parece que el apostolado de Jesús quedaría incompleto si no se ofrece el momento de la oración. Todo aquel que, como Jesús, se dedique a la evangelización, debe acudir a la oración para obtener allí, la fuerza para luchar, la fuerza para resistir, la fuerza para perseverar en el camino. Enseguida nos comenta San Marcos, que en cuanto vinieron a buscarlo los apóstoles diciéndole: todos te andan buscando, en vez de decirles, díganles que estoy cansado, que no me han visto, o que estoy muy ocupado. Todo lo contrario, siempre dispuesto a servirles, dijo: vamos a predicar el Evangelio, para eso he venido. A muchos católicos se nos olvida, que para eso hemos venido al mundo, para cumplir una misión, para predicar el Evangelio, y que la predicación del Evangelio, no solo es obligación de los sacerdotes, monjas, o religiosos, sino de todo católico bautizado. Ya es tiempo que crezcamos, que dejemos de ser niños en la fe y participemos más activamente en nuestra iglesia, ya es tiempo de madurar y de responsabilizarnos no solo de nuestra salvación, sino de la del mundo entero, en especial de los que nos rodean, haciendo la parte que nos toca. Muchas dirán: yo soy tan poca cosa, ¿qué puedo hacer? Pues mira, si Dios con unos pocos panes y peces, hizo maravillas y le dio de comer a más de 5,000 personas, ¿qué no hará con nosotros si le entregamos todo lo que somos, aunque eso para muchos, aún para nosotros mismos, no signifique nada? Te voy a platicar un cuentito para explicarme mejor. Cuentan que allá por Sonora, había un ranchito donde vivía una familia, humilde, pero llena de amor.
que constaba del papá, la mamá, y un pequeño niño güerito, de mejillas rosadas, ojos azules y cara de ángel. En el cielo de ese lugar, se encontraba una nube, y dentro de la nube había una gotita de agua, que, contemplando el paisaje, había enfocado su atención a esa pequeña familia. La gotita se enteró, que la sequía había sido muy larga en ese lugar, y que debido a eso la pequeña familia habían perdido sus animales, sus tierras se secaron y la cosecha se echó a perder, y ya no les quedaba nada de agua para tomar, estaban muriéndose de sed, por falta de lluvias. En eso la gotita vio salir al papá del ranchito, que se hincaba y con los ojos y las manos elevadas al cielo, imploraba agua, agua por favor. La gotita al ver eso, se preocupó tanto y empezó a gritar. Por favor, alguien que le mande agua a este buen hombre, se está muriendo de sed, por favor, yo iría, pero yo una pobre gotita, ¿de qué serviría? Por favor, alguien que responda, pero nadie respondió al llamado y el señor cayó desmayado sobre la tierra. Enseguida la gotita vio salir a la mamá, que con los brazos en alto clamaba al cielo. Agua, por favor agua. La gotita cada vez más mortificada, volvió a gritar. Por favor, alguien que le dé agua a esa pobre mujer, por favor, si yo pudiera, pero, yo una pobre gotita, ¿de qué serviría? Por favor, alguien que responda, nadie respondió y la mujer cayó desmayada en la tierra. En eso la gotita vio salir al niño de la casa, que, con la boca seca y el paso cansado, levantaba sus ojos al cielo e imploraba. Agua por favor, agua, y la gotita empezó a llorar y a gritar desesperada, no. El niño no, por favor, alguien que le mande agua al niño, por favor, si yo pudiera hacer algo, pero yo una pobre gotita, ¿de qué serviría? Por favor, el niño no. El niño no. Nadie respondió, el niño cayó desmayado boca arriba en el piso, con la boquita abierta. La gotita no pudo más y se dijo a sí misma me voy a aventar, aunque sea para mojar sus labios, antes de que muera, y se aventó. Las demás gotitas al ver que la gotita más débil y pequeña se había aventado, dijeron si ella se aventó, nosotros ¿por qué no? Y se aventaron. Y las gotas de las otras nubes, al ver que las gotas de la nube más fea y pequeña se habían aventado, dijeron, si esas se aventaron, nosotros ¿por qué no? Y se aventaron. Y al rato, todas las gotitas de las demás nubes, empezaron a aventarse también, haciendo que cayera un aguacero tremendo en esa región, salvándose el papá, la mamá, el niño y todos los habitantes de esa región. Aviéntate tú también, y verás cuántos gracias a ti, también se aventarán y cuánta gente gracias a ti, se salvará. De lo contrario, piensa, cuánta gente por culpa tuya, se condenará. Recuerda que el protagonista de la predicación es el Espíritu Santo, así que no te preocupes, ocúpate por poner tus panes y peces y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 37. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El católico que no vive para servir a Dios, no sirve para vivir en Dios. Feliz aquel católico que cuando venga el Señor a llamarlo, lo encuentre trabajando activamente en su iglesia, en la extensión del reino, en la evangelización. Pero pobre del que lo encuentre sin hacer nada. Porque este hacer nada, no se traduce solamente en que un lugar se quede sucio, o en que se queme una comida, o en que se eche a perder un objeto, sino se traduce en la muerte, condenación y perdición, de las personas que amas, de las que te rodean, de miles y miles de personas, a las cuales el Señor te tenía destinado para hacerles llegar el mensaje de salvación. Ante esa serie interminable de males que vemos en la televisión o leemos en los periódicos, el católico no puede responder con la indiferencia, con el desaliento o la depresión. Sí, es verdad que todos esos males nos invitan al desencanto, pero precisamente el amor de Cristo nos urge para hacer un poco mejor este mundo. Nos urge para trabajar en la evangelización para que las futuras generaciones no padezcan los males de las presentes. Nos urge el amor de Cristo a no dejar de hacer cosa alguna que pueda servir para el bien de los demás. La verdadera desgracia de nuestra vida es dejar de amar con un amor comprometido a Dios y a nuestros hermanos y no aventarnos a trabajar en la extensión del reino de los cielos, dejando que el mundo, y los que nos rodean se mueran de sed. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2.
Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, al igual que a Timoteo, nos sigue rogando delante de Dios y de Cristo Jesús, que prediquemos, que entendamos lo urgente, lo importante, lo necesario que es, que todos los católicos nos pongamos a predicar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? La respuesta es muy clara, a tiempo y a destiempo, en todo momento, en todo lugar. Manteniendo siempre la luz encendida, la luz cuando es luz, va a iluminar sin que nosotros le digamos que lo haga. ¿De qué manera? De la manera que sea necesario, amenazando, aconsejando, rebatiendo, pero ojo. Siempre con paciencia, dejando un mensaje, una luz en medio de la oscuridad, un mensaje de amor, que lleve al pecador al encuentro con el Salvador. Mucha gente piensa que la inseguridad que vivimos actualmente en México es debido a la falta de elementos de seguridad. Eso es totalmente falso. Hace no muchos años, había mucho menos elementos de seguridad en las calles, y había más seguridad. El problema de la inseguridad en México, actualmente, no es la falta de seguridad, es la falta de un Dios vivo, en las familias, es la falta del señorío de Jesús en los hogares, y el aumento de tecnología, internet, celulares, televisión, donde los hijos son educados sin Dios, a través de la violencia, de la sexualidad sin freno, sin valores, moralmente descuidados, propiciando que sean atraídos por el dinero fácil, secuestrando, involucrándose en el narcotráfico, robando, matando, etcétera. ¿Quieres ser parte de la solución o parte del problema de nuestro país? Lleva de nuevo a Cristo a tu familia a través de la reflexión y meditación de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Efesios capítulo 6, versículos 6 al 7. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si todo tu trabajo lo haces para darle gloria a Dios y no a los hombres. Lo haces por amor y con amor. Tu trabajo pasa de ser un trabajo humano, a ser un trabajo divino. Y cuando sirvas a Dios a través de tu iglesia, date cuenta que la iglesia está llena de pecadores, como yo y como tú. El Señor ha venido como médico de los que están enfermos. Él mismo afirma, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero, ¿acaso ha venido a llamar a los enfermos y pecadores, para que perseveren en su estado? ¿O más bien ha venido a llamarlos para sanarlos, para salvarlos, para llevarlos a una conversión que los haga salir de sus vicios, de sus males, de su pecado? ¿Qué esperas encontrar en un hospital? Lógicamente enfermos. ¿Y en un manicomio? Locos. ¿Y en la Iglesia Católica? Pecadores. Por lo tanto, siempre que trabajemos en la iglesia, nos vamos a encontrar con personas enfermas, a las que no siempre vamos a darles gusto, que nos van a criticar, a los mejor sin darse cuenta. Nos van a lastimar, pero ese no es motivo para dejar el servicio. Solo que estuvieras sirviendo, únicamente para agradar a los hombres. Pero si tu servicio es única y exclusivamente para agradar a Dios, que no te importen las críticas, las burlas, las malas caras, las injusticias, o lo que sea. En Marcos 3:13 dice que Jesús llamó a los que él quiso. ¿Por qué no eligió a los apóstoles por mayoría de votos? Porque los que se eligen por mayoría de votos, sirven a aquellos que los eligieron, pero si tú fuiste elegido por Dios, es para que le sirvas solo a Él. Por eso tú quedando bien con Dios, que el mundo ruede. Y qué lástima que seas de los que únicamente sirven bien, cuando los vigilan o solamente sirven bien, para ganar reconocimiento de los que están a su cargo o para ganar dinero, eso es falta de pureza de intención. Date cuenta que, aunque los demás no te vean, Dios sí te ve. Por eso, te vigilen o no, tú haz las cosas como Dios manda, a todas horas, y con mucho amor. Cuando yo estaba muy pequeña y me empezaron a hablar de la historia de salvación, de Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, etc. Siempre me decía, qué hermoso haber sido como Abraham, o como Moisés, parte de la historia de la salvación del hombre. Y ahora le doy gracias a Dios, que al haber aceptado su llamado y al entender la responsabilidad que tengo de trabajar en la evangelización, con mi trabajo, estoy formando parte de esta maravillosa historia de la salvación de la Iglesia.
No pierdas esa oportunidad única y fantástica, de entrar a formar parte de la historia de la salvación. Asume tu compromiso y tu responsabilidad de católico bautizado, siendo luz para el mundo, trabajando activamente en tu iglesia en la evangelización y tu nombre estará escrito en el libro de la vida, en la historia de la salvación. Oremos por las misiones que tenemos en puerta para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos por los cursos de evangelización que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos de evangelización para que nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por Esther, por Male, por su hija y nieto, por María Elena, por Pechi, por Xochitl, por Gerardo, por Carmen, por sus hijas, yernos y nietos, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por los que cumplen años este mes de febrero, en especial por Lupita Beas, 1 de febrero, Mati y Araceli López 6 de febrero, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Oremos por el programa de Radio María, para que Dios nos siga llenando a todos los que participamos de amor, sabiduría para seguir siendo instrumentos útiles para la extensión de su reino. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina. Carmen Medina.